Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Salimos de viaje. El destino de esos mundos. Esta semana te invitamos a un viaje por nuestra tierra para descubrir lugares y vestigios que han dejado huella. ¿Por qué hay 13 ocas, ni una más, en el claustro de la Catedral de Barcelona? ¿Qué se ha dicho sobre la mano y la llave que coronan la puerta de la justicia de la Alhambra? ¿Por qué los leones de la Universidad de Valladolid tienen tan mala fama entre los estudiantes de Derecho? ¿Qué antiguos rituales de fertilidad siguen teniendo adeptas? Estas y otras preguntas contestará nuestro invitado en este singular viaje por esta piel de toro llena de leyendas y lugares mágicos. Y te avisamos, te van a sorprender e igual te sirven de guía de viajes para conocerlos este verano. Y habrá más.
Ahí están nuestras intenciones de hoy. Saludar a nuestro primer invitado, que va a ser nuestro guía en este viaje que pretendemos, Jesús Callejo. Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Ya estás en tu casa de nuevo. Lo sé, me encuentro muy a gusto aquí, ya lo sabes. Y nosotros contigo siempre. Escritor, investigador, autor. El último libro, yo no sé cómo tenéis tiempo para escribir tanto, siempre lo digo. La España fabulosa, lugares que dejan huella. ¿Por qué? ¿Qué es eso de lugares que dejan huella? Más que lugares, leyendas perdón, que dejan huella. Sí. Sí, era un poco por delimitar, claro. Un libro que tenga ese título, La España fabulosa, pues, caben muchas cosas, ¿no? Entonces sí que quería acercarme a esos lugares que a mí particularmente me han impresionado. Esos lugares que dejan esa capacidad de asombro intacta, ¿no? Donde dices, no lo he visto todo, hay cosas que me quedan por ver. Y algunos son lugares conocidos, pero falta mejor ese detalle en el que te tienes que fijar. Y son leyendas que, como dice el subtítulo, dejan huella. ¿Por qué? Porque además del testimonio, además del hecho increíble, sobrenatural, ha dejado un objeto, una reliquia, una silla, una piedra, algo que da testimonio de que esa leyenda, no quiere decir que sea cierta, pero sí quiere decir que en el acervo popular de la zona donde se cuenta la leyenda sí tuvo la suficiente importancia como para que ese recuerdo quede de forma imperecedera en un museo, en una iglesia o metido dentro de una ermita. Nuestro invitado, abogado, director de la Escóbula de la Brújula, está en multitud de aventuras. De hecho, dentro de un poquito, te lo comentaba Jesús, te vamos a escuchar también una pequeña introducción que tenemos para Paramahansa Yogananda, porque te entrevistan en montones de lugares y sabes de todo. Bueno, ya quisiera yo, ¿no? Pero es verdad que Yogananda para mí me parece que es uno de esos grandes maestros espirituales que tanto en su obra, como es Autobiografía de un Yogi, como en su vida, pues dio ejemplo, ¿no? Y bueno, no ha habido tanta gente, ¿no?, que haya dado ese testimonio luminoso, creativo y positivo. Y si hay algún ser de luz que tuvo esa prerrogativa, ¿no?, de hacer mejor el mundo que le rodeó, pues fue Paramahansa Yogananda. Es nuestro segundo tema, no os lo perdáis, pero antes tampoco os perdáis a este invitado. Antes de empezar a desgranar alguno de los lugares o de los viajes que queremos hacer, ¿por qué hay 13 ocas, ni una más, en el claustro de la Catedral de Barcelona? ¿Qué significa eso? Fíjate, hay mucha gente que no lo sabe. Cuando va a la Catedral de Barcelona no se da cuenta de que en ese claustro hay una serie de animales, no solo ocas, sino bueno, otro tipo de palmípedos. Y en concreto sí hay 13 ocas porque la Catedral de Barcelona está dedicada a Santa Eulalia. Santa Eulalia es una mártir de principios del cristianismo, que muere a los 13 años de edad y dicen que muere con 13 torturas. Por lo tanto, ya tienes ahí el número simbólico del 13. Y como pasa con los cuervos de la Torre de Londres, pues se mantiene siempre ese número 13. Cada vez que muere una de ellas se sustituye por otra para que guarde ese simbolismo de los años y de las torturas que tuvo Santa Eulalia, que por cierto en simbología se la atribuye siempre esa referencia, ¿no?, a un ánade, a una oca, a un pato, y no por casualidad. Cuando tú juegas al juego de la oca, también hay 13 ánades, también hay 13 ocas que tienes que jugar en ese camino de la vida. Allí donde había un santuario dedicado a Santa Eulalia, había un templo antiguo a Cibeles. Lo mismo pasa también con Santa Eulalia de Bóveda, por ejemplo, en Lugo. Entonces es muy significativo que se haya permanecido esa leyenda y que para preservar de alguna forma esa sensación de que la santa todavía sigue viva, se mantiene ese claustro con esas 13 ocas. Ojo, es el segundo caso que yo conozco y en España donde dentro de una catedral hay animales vivos. Animales desecados y en Mojama hay varios, pero solo hay 2 catedrales donde estén vivos. Uno es en este claustro de Barcelona y el otro... ¿Vivos? Vivos, animales vivos. Las ocas están vivas, o sea que están por ahí. Yo pensaba que estaban ahí. No, que va, están vivas y coleando. Por eso digo que cuando muere una se sustituye por otra. Y en Santo Domingo de la Calzada, lo de la gallina y el gallo. Es decir, ahí también están para perpetuar otro de esos milagros, otra de esas leyendas que han dejado huella. Y han dejado huella en un gallinero dentro de la catedral, en este caso no en el claustro, sino en la catedral, donde permanecen estas 2 aves también cacareando, canturreando, y son los únicos casos que yo conozco dentro de catedrales cristianas en Europa. Eso ya de por sí, estos 2 casos, ya convierten a nuestro país en una rareza y en un país fabuloso. ¿Qué se ha dicho sobre la mano y la llave que corona la puerta de la justicia de la Alhambra? Son pequeños retazos que vamos a hacer y luego entramos en el tema. No, bueno, en la Alhambra muy conocida, muy visitada, pero en una zona muy concreta de la Alhambra, que es la Puerta de la Justicia, hay gente que no repara, y espero que a partir de ahora sí que lo reparen, en que en el arco
en una de las zonas de esa Puerta de la Justicia hay impresa una mano, que sería la Hansa, que son esos 5 dedos que también representan un poco los 5 preceptos del Islam, y en la otra parte de esa Puerta de la Justicia está una llave, que por cierto es una leyenda que ya contó en su momento Washington Irving en los cuentos de la Alhambra. Entonces, bueno, como toda leyenda tiene una parte fantástica y luego hay una parte, vamos a llamarla así, apocalíptica, hasta el punto que dicen que cuando esa mano alcance la llave, lo cual materialmente sería imposible, pero si eso en algún momento ocurre, quiere decir que la Alhambra va a ser destruida, Granada también será destruida y por extensión llegaría el fin de los tiempos. Algo parecido a lo que cuentan del Coliseo, ¿no? Si el Coliseo al final se derrumba, pues eso genera un efecto dominó. Bueno, pues es muy interesante porque en el fondo estamos hablando de 2 símbolos que están ahí, que tienen una interpretación teológica dentro del mundo musulmán, pero que alguien le dio por decir que aquello tiene que ver con un presagio si en algún momento algo que es imposible se hace posible. Y es que esas 2 cosas se lleguen a juntar. Y antes de seguir, ¿por qué los leones de la Universidad de Valladolid tienen tan mala fama? Donde tú estudiaste, bueno, supongo. Yo estudié, exactamente. Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad. Lo conozco, sí, es una facultad de Derecho preciosa, ¿no? Y esta zona, que es un atrio que está a las afueras, ¿no?, de esa Facultad de Derecho, es un atrio pues bastante barroco y está, bueno, pues coronado con unas cuantas columnas que están también sujetando, por decirlo así, una serie de escudos heráldicos relacionados con los distintos reyes que promocionaron la enseñanza y la universidad en Valladolid, y esos escudos heráldicos están sujetos por leones. Entonces, bueno, cuando yo estudiaba, y mucho antes, por supuesto, existía una vieja superstición, algo parecido a lo de la rana de la Universidad de Salamanca, que aquellos que contaran los leones que hay en el claustro de la Facultad de Derecho nunca aprobarían la asignatura. Nunca aprobarían. Entonces tenías que intentar evitar el contarlos. Son supersticiones relativamente recientes, pero que están siempre dentro del mundo estudiantil, de esas creencias, ¿no?, de que si haces tal cosa apruebas y si no lo haces no apruebas. Yo conté los leones y te puedo asegurar que saqué mi carrera con los años preceptivos y no pasó nada, ¿no? Pero bueno, es curioso cómo estas cosas se perpetúan y al final la gente lo hace o no lo hace siempre con esa vieja expresión de por si acaso. Ya, pero es curioso, eso es una superstición, dices, entre los estudiantes, pero es curioso el resto de los temas que nos has contado, cómo detrás de ese símbolo quizás se guarda una sabiduría, una clave, algo que alguien ha querido comunicar para quien tenga ojos para ver. Yo no he visto las obras en la Catedral de Barcelona. Tendré que ir tampoco me he fijado en lo que has contado de la Alhambra, tendré que volver a ir con ojos nuevos para verlo. Bueno, eso es un poco la idea de este libro. La idea de este libro es señalar algunos objetos y algunos lugares muy poco conocidos, y otros sí son muy conocidos, pero a lo mejor faltaba el dedo que señalara ese objeto, esa leyenda, esa tradición, esa superstición o esa maldición, porque también hay maldiciones. Entonces, de alguna forma, este libro señala esa circunstancia para que uno se fije, bajo siempre una premisa, y es una frase que a mí me gusta repetir con cierta frecuencia porque yo creo que debería ser el lema del viajero, ¿no? Cuando tú viajas, cuando no eres turista y tú viajas, cuando hay diferencia entre que hay una diferencia tremenda y tú lo conoces bien, yo aplico esa frase que se cuenta en una obra de teatro que luego se llevó a película, que es Canción de cuna, de Martín de Sierra, que decía claramente: saber mirar es saber amar. Yo creo que esa es la clave. Cuando más miras un objeto, cuando más conoces su historia, cuando más conoces la leyenda, más te emociona, más amas y de alguna forma más te implicas en ese lugar mágico, misterioso, insólito, raro, da igual, pero de alguna forma tú tienes que entrar en comunión con el lugar y con el objeto. 2:21, 1:21 en las Islas Canarias. Vamos a tratar de mirar bien para amar bien mucho esta ruta a modo de guía de viajes que quizá os sirva para este verano por si queréis utilizarla. 900-137-137 nuestro teléfono. Vamos de viaje. Comenzamos viaje tras las huellas del diablo en nuestro país. Hay muchas y todas han sembrado una leyenda. Una de ellas es el Sillón del Diablo. El Sillón del Diablo pasaría desapercibido en la sala 14 del Museo de Valladolid entre el resto del mobiliario del siglo XVI, si no fuera por la leyenda maldita que se sienta sobre él. Hoy una cinta de seda disuade a los visitantes de descansar en él, pero en otro tiempo llegó a estar colgado en un rincón de la sacristía de la capilla universitaria.
estaba fijado en la pared a una respetable altura y boca abajo, para que nadie cometiera la misma imprudencia que los dos infelices bedeles que aparecieron muertos entre sus brazos. Así al menos lo contó Saturnino Rivera Manescau en las Tradiciones Universitarias, Historias y Fantasías que publicó en el año 1948. El investigador y profesor universitario recogió la terrorífica historia que ronda a este sillón frailero, llamado así por ser habitual en ambientes monásticos y religiosos. La silla habría pertenecido al licenciado Andrés de Proaza, un médico reputado en su ejercicio profesional como hombre que realizaba notables curaciones. Pero tenía un lado oscuro. Se le acusaba de prácticas de magia. Conozcamos algo más de esta apasionante historia. Antes de que me cuentes esta historia de cerca de tu tierra también, ¿hay muchos lugares donde el diablo esté reflejado y ha dejado su huella en nuestro país? Sí, lo ha dejado además también en la toponimia. Hay muchísimos lugares en España, tiene que ver también con lugares naturales, me refiero. Toponimia. Claro, la toponimia es clave a la hora de localizar este tipo de sitios. Las huellas del diablo, las pisadas del diablo, el puente del diablo, el barranco del diablo. O sea, fíjate, ves la toponimia como siempre nos indica de que es algo portentoso, algo asombroso. Y no hay obra humana en general, aparte de, bueno, ya sabes, hay leyendas como el acueducto de Segovia, que dice que lo hizo el diablo una sola noche, pero normalmente esa toponimia está asociada a lugares que tú vas y dices, esto es impresionante, ¿no? ¿A quién hizo esto? Bueno, pues siempre está la leyenda, no, pues esto fue el diablo que pasó por aquí, e hizo una quebrada, o hizo este puente, o lo que sea menester. Y luego están los otros detalles donde el diablo sí intervino y relacionado con un ser humano, es decir, pues, cuando tú burlas al diablo para que haga un determinado puente, hay muchísimos puentes en España que tienen el nombre del puente del demonio o del diablo. Por ejemplo, en Ibiza hay uno de ellos, ¿no? O en Manresa también hay. Y luego están estos casos que yo cuento en el libro, donde sí reflejo, no todos, aquellos que me parecen que son más raros, ¿no? Como el del sillón del diablo, porque son cosas que se pueden ver. Para mí era importante que si yo describía una leyenda y un objeto, tú lo puedas ver, lo puedas visitar, lo puedas fotografiar, que no quede en la penumbra, que no quede en el umbral de lo imaginario, como pasa con muchas leyendas. Entonces, en el caso este concreto, ya te digo, además de otros casos que se podrían citar, en el caso del sillón del diablo es que se llama así. Cuando tú vas al Museo de Arqueología, este museo de Valladolid, en el Palacio de Fabionelli, cuando tú visitas ese sillón, es un sillón frailero, como decías en la introducción, aparece ya un cartel que te lo pone claramente. Sillón del diablo, hecho de nogal y de cedro, siglo XVI. Dice, qué bien, o sea, que ni siquiera ellos lo quieren ocultar. Y alrededor de ese sillón hay toda una historia, en principio basada en documentos inquisitoriales, porque antes de Proaza, este médico que intentó conseguir enseñanzas heterodosas, pues le costó caro, porque claro, él sabía mucho de medicina. Él llega a Valladolid más o menos alrededor del año 1550, cuando se crea una primera cátedra de cirugía, donde se permitía de forma excepcional, con permiso real, hacer vivisecciones, hacer disecciones de cadáveres, lo cual ya sabes que no estaba permitido. Pero él, que ya tenía unos conocimientos bastante avanzados, él cuando llega a Valladolid tenía unos 22, 23 años, él quiere conseguir más conocimientos. Por una parte, a los pacientes les venía muy bien porque determinaba su enfermedad con rapidez, pero sus colegas lo veían con malos ojos y notaban que algo raro había en él, ¿no? Que había hecho como una especie de pacto con el diablo, porque no era normal que tuviera tantos conocimientos siendo tan joven. Bueno, el hecho es que desaparece un niño de 9 años en aquella época y surge el rumor de que este hombre estaba implicado, ¿no? Porque cerca de su casa se oían gritos, había fenómenos paranormales, luces, en fin, toda una parafernalia que no cuadraba dentro de lo que era pues la casa de un estudiante o de un médico. Y al final la Inquisición toma cartas en el asunto, y cuando toma cartas en el asunto ya sabes que tiene malas pulgas. Así que entran en la casa, llegan al sótano y mira tú por dónde, lo que encuentran es al niño muerto, ese niño que había desaparecido, y no solo estaba muerto, sino que estaba abierto en canal porque le había hecho la autopsia.
totalmente prohibido en aquel momento porque no tenía esa autorización real. Bueno, conclusión, cuando tiene que prestar testimonio con o sin tortura, pues él cuenta la historia auténtica del sillón. Él dice que ese sillón se lo había entregado un nigromante de Navarra y que en el momento que se sentaba en el sillón, él adquiría un tipo de conocimientos supuestamente influidos por el diablo. Y eso le daba pues más poder y, en fin, y una sabiduría casi innata. Pero tenía una maldición. Y esa maldición es que aquel que se sentara en el sillón que no fuera médico moriría a la segunda o a la tercera vez que se sentara, siempre y cuando no tuviera el título, ¿eh? Bueno, al final a este hombre le ahorcan. ¿Y qué pasa con este tipo de cosas? Que la leyenda se olvida, o por lo menos el testimonio de Andrés de Poraza se olvida. También tenía antecedentes judíos, con lo cual ya te puedes imaginar que estaba mal visto. Se deja ahí relegado en la antigua Universidad de Valladolid, no se le hace demasiado caso. Se le deja colgado, porque cuando se subastan los muebles se deja colgado ese sillón en la sacristía, pero con el tiempo, con la nueva universidad, en fin, se olvidó un poco la maldición que tenía este sillón y parece que queda pues en un pasillo, bueno, pues para que los bedeles se pudieran sentar allí cuando quisieran echar una cabezadilla. Y cuando dos bedeles aparecen muertos en extrañas circunstancias... Que se habían sentado en el sillón. Claro, alguien recuerda, dice, a ver si va a ser este sillón frailero, el sillón del diablo, aquel que regaló el nigromante de Navarra a Andrés Proaza y que acarrea esa maldición. Y efectivamente sacaron conclusiones y dijeron, esto ya no lo puede sentar nadie. Quedó retirado hasta que, con el nuevo Museo de Arqueología en este Palacio de Fabionelle, sí que rescatan este sillón porque es un salón que tiene que ver con objetos del siglo XVI, pero con esa condición de que han puesto un cordoncito ahí de seda roja para que nadie se siente. Además es un sillón que tiene un respaldo muy interesante, tiene una serie de figuras geométricas, algunos dicen que cabalísticas, que sería muy, muy interesante interpretar, pero nadie se puede sentar. Y si te quieres sentar, pues sería una especie como de silla eléctrica sobrenatural, y allá tú, si no eres médico. Dime una cosa, eso de sillón frailero, ¿qué significa? Sillón frailero se lo llamaban porque eran los sillones que utilizaban los frailes en los conventos. Tienen un respaldo, tienen también para apoyar los brazos, en fin, son sillones más o menos cómodos. Entonces los llamaban sillones fraileros porque eran distintos de los sillones que tú podías tener en una casa convencional. Pero sobre todo era por buscar la comodidad en las largas jornadas de oración o de plegaria que tenían los frailes. 2:29. 1:29 en las Islas Canarias. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con Jesús Callejo esta noche dándonos una vuelta por España, conociendo lugares que dejan huella. Hay una cosa, estoy recordando, camino de la ciudad encantada en Cuenca, el Ventano del Diablo. Ahí tienes otro, ¿ves? Pero también es un accidente natural, por decirlo así. Lo llaman el Ventano del Diablo porque sabes que es una especie de eso, de orificio donde tú ves luego pues un precipicio, todo un barranco, y por eso lo llaman el Ventano del Diablo. También es algo natural, me refiero, que no tiene nada que ver con lo humano. Con lo humano es lo interesante, ¿no? Por ejemplo, en el libro cuento otra historia que tiene que ver con San Millán y es algo, ya digo, que a mí me llama más la atención porque ya no estamos hablando de las fuerzas de la naturaleza que tú luego pues las interpretas metiendo a gigantes, a brujas, a demonios, a lo que sea menester, ¿no? Pero en el caso ya cuando hay un demonio ahí que deja su huella, hay una historia de Cuenca que luego si quieres contamos, pero te cuento la de San Millán porque también es muy poco conocida. Y la de San Millán, fíjate, un fraile también, un monje eremita visigodo, que le va a decir a él que luego iba a tener la repercusión que ha tenido, ¿no? El que quería estar huyendo del mundanal ruido, y al final le convirtieron, ¿sabes qué? Le representaron como a Santiago, montado en un caballo y descabezando a sarracenos. O sea que y el hombre era de lo más pacífico. Pero bueno, fue toda una guerra que hubo en aquella época, en la época medieval, para ver quién era el patrón de Castilla, si era Santiago o San Millán. Bueno, el caso es de que dentro de la hagiografía de San Millán se cuentan varios milagros y el demonio estaba obsesionado con él, hasta el punto de que le martirizaba, le buscaba, porque él exorcizaba a mucha gente. Entonces, como echaba demonios de los cuerpos, por hacer que el demonio no estaba muy conforme con San Millán. Y en el monasterio de Suso, en La Rioja, monasterio precioso, el monasterio más antiguo, luego hicieron el de Yuso, en la parte de abajo. En el monasterio de Suso, la gente visita el monasterio y está muy bien, es precioso, pero deja de lado una pequeña cruz de piedra que hay muy cerquita de ese monasterio, y esa cruz de piedra está rematada también con, bueno, más que una cruz, es un monolito de piedra y rematado con una cruz de hierro. Bueno, aparentemente es algo insignificante, pero cuando lees la inscripción, que tiene que ver con un milagro, dice: aquí San Millán luchó visiblemente
con Satán. Visiblemente. Y el que diga visiblemente con esas letras quiere decir que no era algo imaginario, sino que realmente tuvo una lucha física. San Millán vence a Satán y como testimonio, como leyenda que deja huella, se puso ese monolito con esa cruz y justo en uno de los lugares más potentes, más poderosos de La Rioja, que es el monasterio de Suso. Has dicho que ibas a contar una otra historia de Cuenca. Te toca. La mano del diablo, fíjate, llaman también la cruz del diablo, la cruz del convertido. También es una leyenda preciosa porque tiene mucho que ver también con las hadas. Lo que pasa es que hay una familia de hadas que se llaman las lamias. Las lamias son bellas mujeres, preciosas, con cabellos rubios, pero tienen una anomalía en las extremidades, y es que no tienen piernas, sino que termina en pezuñas de cabra. Entonces, claro, eso ya denota su auténtica naturaleza. Bueno, lo que cuenta la leyenda, es una leyenda alrededor del siglo XVIII, es que para justificar el por qué está esa cruz supuestamente con la mano, con la pezuña del diablo. Bueno, lo que cuenta la leyenda es que en el siglo XVIII había un mozo tipo don Juan Tenorio, pero llamado don Diego, un caballero que tonteaba mucho con las mujeres, y mira tú por dónde aparece ahí una bella damisela llamada Diana, que le tira los tejos, no sabe quién a quién, pero el hecho es que los dos quedan prendados. Sobre todo don Diego, que pensaba que era una victoria bastante sencilla. Bueno, pues en una noche de tormenta, dicen que en la noche de Todos los Santos, como no, la noche casi de difuntos, pues hay una fiesta y ocurre pues lo que tiene que ocurrir. Él, de alguna forma, quiere tener algo más con esta mujer tan extraña llamada Diana, y cuando levanta su falda, pues se da cuenta y descubre lo que no tenía que descubrir, y es que tiene esas pezuñas de carnero. Él, en ese momento, se da cuenta de que está con una diablesa, con un demonio disfrazado, y huye. Sabe que la única forma de no caer en las tentaciones y sobre todo pues que su alma no peligre es yendo al lugar sagrado. Entonces el lugar sagrado más cercano a esa fiesta donde se produce este evento es en la iglesia de las Angustias, muy cerca del convento de las Descalzas, que llaman un convento de franciscanos. Justo llega allí, abraza esa cruz y entra en terreno sagrado. Cuando llega la diablesa, esta lamia, esta mujer, pues como no puede cazar ese alma que ya pensaba que tenía fácil, coloca su mano en la cruz, enrabietada, como diciendo, la próxima vez te pillo, ¿no? Y esa mano queda impresa en la cruz. Fíjate que es una cruz muy moderna ya. ¿Se puede ver? Y se puede ver. La han restaurado, pero lo que no han restaurado es la piedra, que está más, en fin, más horadada y más erosionada, y se puede ver ahí una mano que termina como con garras, ¿sabes? Una mano muy, muy sobrenatural. Y esa es la mano que dicen que dejó como testimonio esta mujer al no poder conseguir a don Diego, porque justo en ese momento entró en la ermita, entró en sagrado y ya era zona prohibida para ella. ¿En qué zona está para verlo? En Cuenca, en la iglesia en la ermita de las Angustias, ya digo, muy cerca, al lado del convento de las Descalzas, que llaman, que es un convento franciscano. Cualquier conquense te dice... Tomamos nota. Y antes de seguir viaje con otros argumentos, vamos a las Islas Canarias, si te parece. Muy bien. La maldición gomera a los perros malditos. ¿Qué es esto? Con saludos para todos los que no nos escuchan allí en las Islas Canarias. Que ya viste que hay unos cuantos, ¿verdad? Hay unos cuantos, hay muchísimos, por supuesto. Pues claro, yo quería tocar algún aspecto de las Islas Canarias y digo, bueno, ¿cuál puedo mencionar que no sea demasiado conocido? Y en el viaje que hice a la isla de La Gomera, hace muy poco, por un congreso que organizaba Carlos Simancas, un buen amigo, pues fue él el que me lo contó. Me lleva a la iglesia de San Sebastián de la Gomera, y en esa iglesia me dice, aquí hay cosas muy extrañas, sobre todo hay dos. Hay un cuadro de San Ramón Nonato que llegó a sangrar o a llorar, no me acuerdo ahora bien, pero que era algo sobrenatural que ocurrió durante unos días concretos y se convirtió, pues te puedes imaginar, en un cuadro bastante milagroso. Y además de eso, hay una maldición. Y yo dije, ¿una maldición dentro de una iglesia católica? Dice, sí. Dice, ven. Entro con él, voy al altar y sí que me encuentro que había unas frases escritas, ¿sabes?, en un
una especie de, bueno, no sé cómo definirlo, pero era una especie de plataforma donde se colocan luego pues adminículos sagrados, y ahí había una serie de frases. Es verdad que no se entendían muy bien porque había poca luz, y luego son frases del siglo XVIII, porque supuestamente esta maldición... ¿Escrito en castellano, en latín? En castellano. Entonces dije, ¿cómo puede ser una maldición? Dice, sí, además tiene que ver con ese cuadro, más que un cuadro, con un fresco que hay en la pared. Entonces es otra anomalía, porque me encuentro con un fresco de una batalla donde los ingleses intentan invadir La Gomera y no lo consiguen. Entonces, bueno, pues en conmemoración de aquella victoria que vencieron al almirante Charles Windham, pues colocan, fíjate, en una iglesia cristiana, en una iglesia católica, un mural con la batalla. ¿Cuál dices? ¿Qué elemento más extraño, no? Bueno, pues la maldición a esos perros se está refiriendo a los ingleses para que nunca más volvieran a esa isla, y si no podían echarles por las armas, pues podían echar también por esa especie de conjuro o de maldición. ¿Y dónde la colocan para que tenga más efectividad? Ni más ni menos que en el lugar más santo y más sagrado de la isla, que es en una especie de catedral, ¿no? Porque hace las funciones de catedral. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque yo no conozco otro caso parecido, ¿no? De ahí un poco lo de la maldición a esos perros malditos. Además lo dice así varias veces, a los perros malditos que se vayan de una vez, y algo así como malditos sean y amén, o sea, como diciendo, y así sea, ¿no? Con una especie de imprecación católica, pero con una cierta rabia, y eso estaba escrito en uno de los laterales, que no es muy fácil de ver, pero bueno, que gracias también pues a la intermediación del sacerdote pues pudimos conseguir una serie de fotos. Bueno, pues todo eso a mí es lo que me parece curioso, ¿no? Que se den estos elementos profanos y cristianos en un sitio donde no deberían estar, pero que se están es precisamente para que sea más efectiva esa maldición o esa imprecación contra aquellos que intentaron invadirles en el siglo XVIII. Que sigan viniendo muchos ingleses de turismo. Que vengan ahora, bueno, ahora con el Brexit vendrán más. 2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Seguimos viaje. Nuestro invitado nos va a contar algunos lugares para tener hijos. El falo de Almargen, creo que se llama. Almargen, sí, Quisiera la guerra, para pararla. Esta semana les proponemos un recorrido por las lecturas juveniles. Empezamos con Gloria Fuertes y La garra de la guerra. Me detuvieron a mitad del camino. Recuerdo el día y la hora en que... A continuación, El reencuentro, una novela sobre la amistad, escrita por Fred Ullman. Jardines en el bolsillo, con Pilar Martín. La siguiente parada la hacemos en Los incursores de Mary Norton. ¿Pero qué es este lugar? Es una casa. Y finalizamos con Otra vuelta de tuerca. La historia de un aparecido. Una obra de Henry James, clave en la historia de la literatura fantástica. Jardines en el bolsillo, los lunes a las 5 de la madrugada en Radio Nacional de España. Seguimos viaje. En esta ocasión buscamos ritos de fertilidad. Existen variados y variopintos en nuestro país. Desde piedras antiguas a ritos en las playas. Conozcamos algo más de uno de ellos, el falo de Almargen. Labrado en mármol blanco perfectamente pulido. Tiene la forma de un falo que representa la masculinidad y de una mujer embarazada, la feminidad. Es el ídolo de la fertilidad de Almargen, que atrae cada año a más mujeres con problemas para quedar encinta. A la piedra fechada en la Edad de Bronce, con 5.000 años de antigüedad, se le otorga la cualidad de facilitar la concepción de un hijo a aquella mujer que lo toque. La piedra original mide 50 centímetros y pesa 33 kilos. Tiene forma ovoidal, sensiblemente alargada y sección circular, marcándose en uno de sus extremos el glande. En el otro extremo se percibe una representación facial y un abultamiento a media altura de la pieza a modo de embarazo. El vecino que la encontró enterrada en el patio de su casa al principio no le dio importancia.
hasta que 2 años después se comprobó que se trataba de una piedra milenaria. Conozcamos esta y otras historias de fertilidad en nuestro país. 900-137-137 nuestro teléfono. He de pedirte que te des prisa porque tenemos... Sí, o vienes todas las semanas al programa. Hay muchos lugares donde hay culto a la fertilidad o rituales o fórmulas para ser más fértil en España. Hay muchísimos. Y es curioso que se siga manteniendo esta costumbre y en algunos casos esta superstición para intentar conseguir 3 cosas fundamentales. Hay ritos para conseguir pareja, primero. Claro. Luego, para ser fértil, hay unos ritos también muy determinados. Y como tercera consecuencia, dentro de estos rituales, para tener hijos. Porque dices, bueno, vale, ya somos fértiles, pero luego hay que tener hijos. Y en algunos casos hasta puedes elegir el sexo del niño. Entonces, alrededor de todo esto, claro, antes era todavía más importante que ahora, porque antes el tener hijos, sabes que era fundamental para una casa, ¿no? Ahora ya no tanto y de hecho ha disminuido mucho la natalidad. Pero ese tipo de ritos siguen estando ahí, permanecen. Muchas veces por costumbre, ¿no? Por a ver qué pasa, a ver qué sucede. Lo que te llama la atención, en el caso por ejemplo, de Almargen, en Málaga, es que una vez que ves ese ídolo, además es un ídolo muy interesante porque es de la edad de bronce, estamos hablando de unos 5.000 años de antigüedad. Este tipo de cosas no se hacían para que las mujeres fueran fértiles, se colocaban, se enterraban en los campos de cultivo, para que la tierra fuera fértil. ¿Sí? Claro. Entonces, ahí se quedaban. Gracias a eso ha permanecido a lo largo del tiempo hasta que se descubrió casualmente a finales del siglo XX y bueno, se pensó, el que lo descubrió pensaba que era una figura de un búho, la colocó en casa para que la puerta no se cerrara, o sea, como una especie de pollete, y luego el alcalde se la llevó, dice que la tuvo durante un tiempo y curiosamente parece que la mujer empezó a ser más fértil a partir de ese momento y eso ya empezaron a ver una cierta relación, ¿no? Y sobre todo evidentemente por la forma fálica y por esa especie de protuberancia que tiene como si estuviera embarazada. Entonces alguien dijo, a ver si va a ser esto un ídolo de fertilidad. Bueno, pues esto que en principio no debería pasar de una anécdota, se convierte en el objeto más visitado de este museo local en Almargen, que muy poca gente lo visita y para mí hay cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, hay toda una estela de un guerrero tartésico, hay también una espada, en fin, hay una serie de restos arqueológicos fundamentales. Pero la mayoría de la gente que va son parejas o mujeres que quieren tocar ese falo pétreo. ¿Se puede tocar? Le puedes tocar, sí, porque lo han puesto además en una plataforma para que tú lo puedas tocar, ¿no? Para que lo sobetes, todo lo que quieras. Yo ahí lo estuve tocando, lo estuve haciendo fotografías y lo que más me sorprendió es que había 4 libros, 4 enteros de testimonios de parejas que habían ido y que, según ellos, gracias a tocar ese ídolo, y me imagino que haciendo algo más, habían tenido descendencia. Y lo curioso es eso, que no solo estaba el testimonio, sino que en algunos casos estaba la fotografía del niño o de la niña que habían tenido como consecuencia supuestamente de este ritual. Entonces, claro, cuando ves todos esos testimonios, bueno, pues te quedas un poco sorprendido, ¿no? Hasta el punto incluso la que nos enseña el museo, que es una mujer, yo se lo pregunté, digo, ¿tú has tocado esta piedra? Y dice, no, yo no la toco por si acaso, dice, porque he visto cosas tan raras aquí que yo hasta que no llegue el momento no pienso tocar la piedra. O sea, que de alguna forma algo que tiene que ver con el neolítico, con las creencias de nuestros antepasados, está vigente y nos contaba cosas de gente de Alemania, de distintas partes de Europa, que iban expresamente al Margen, que está, en fin, en la otra punta de la provincia de Málaga, para visitar en concreto ese ídolo, el ídolo que embaraza. El nombre se pronuncia al margen. Al margen, sí. Lo hemos dicho mal nosotros. No pasa nada. ¿Algún otro lugar donde haya también estos ritos embarazadores? Aunque está el ritual de las 7 de la lanzada, las 9 olas de la lanzada. Eso sí lo he escuchado yo estando por ahí. Claro, eso tiene que ver muchos de los rituales que hay alrededor de la noche de San Juan. En la noche de San Juan, ya te puedes imaginar, muchas cosas relacionadas con el agua, con los vegetales y con el fuego. Y dentro de los rituales hay rituales de adivinación, pero también hay rituales de fertilidad. Y dentro de los rituales de fertilidad, si están asociados al agua, que tiene una correspondencia muy lógica, pues o, si quieres te cuento también un caso que hay en Covadonga. Tienes que contarlo. Por eso, pero bueno, voy a ser muy breve y muy rápido dentro de la cantidad de detalles que tiene. A mí es un apartado que me apasiona por eso, porque sigue estando muy vivo este tipo de creencias. Y la gente que va a esta playa de la Lanzada la noche del 23 de junio, lo hacen
con dos finalidades muy concretas. Una de ellas es, por supuesto, con la parte lúdica, de divertirse, de jugar, bueno, de celebrar allí, poner hogueras, pero hay otros que lo quieren hacer por eso, porque por alguna razón no tienen descendencia y quieren tener descendencia. Y alguien les ha dicho que en esa playa de la Lanzada, bueno, hay cerca una ermita de Nuestra Señora de la Lanzada, donde hay una cama que la llaman la cama de la Santa, donde supuestamente tú tienes que tumbar allí y hacer tus cositas. Y luego la mujer tiene que ir a la playa, tumbarse y recibir el golpe de 9 olas. Cada ola representa un mes de embarazo. Claro, de ahí. Normalmente todos estos rituales están siempre asociados con un número impar. Siempre hay que hacer 3 o 5 o 7 o 9. En este caso, 9. 9 por esta razón básica que te acabo de comentar. También en la Catedral de Valencia se dice que hay que dar 9 vueltas a las mujeres que están embarazadas para que tengan un buen parto, ¿no? 9. Siempre el 9 está asociado con el número mágico y también con el número de meses que dura el embarazo. Entonces, si haces esas dos cosas, comentan que supuestamente eres fértil y a los 9 meses pues tendrás esa descendencia. Y esto se sigue haciendo, y no solo en la playa de la Lanzada, en Pontevedra, sino en otras playas muy cercanas que dicen que tendrían los mismos resultados. Pero ahí se dan dos elementos. ¿Ves? Una parte pétrea, es decir, te tienes que tumbar en una piedra, en esa cama de la Santa, que dice que tiene esas propiedades fertilizantes, una vez más la piedra, la litolatría, y por otra parte el agua. Y el tercer elemento, la noche de San Juan, noche más mágica donde todo puede suceder. Te quedaba contar alguna otra cosa, ¿no? Sí, te decía también relacionado con el agua, por ejemplo, cuando tú vas a Covadonga, al santuario de Covadonga, fíjate qué lugar, ¿no? Más mítico, emblemático, mágico, todo lo que tú quieras. Bueno, hay gente que solo se queda viendo la cueva de la Santina, o se queda viendo la tumba de Pelayo, pero de abajo, muy cerca de lo que es el río Deva, hay toda una cascada y debajo hay un pequeño caminito precioso que conduce a una fuente que tiene 7 caños. Bueno, pues una vez más la superstición. Dice que aquellas mujeres que quieran, por una parte, tener novio y también quieran tener fertilidad, tienen que beber un sorbo de cada uno de los 7 caños. ¿Ves? Un número impar, y también esa costumbre en un lugar sagrado, porque justo está debajo de lo que es la cueva de la Santina, que dice que esas propiedades que tiene el agua, salutíferas, producen, entre otros efectos, no solo que te cures determinadas enfermedades, que también, sino que propicien ese deseo innato y que de alguna forma queda sellado con el sorbo de esos 7 caños. Qué curioso. 2:50 casi, 1:50 las Islas Canarias. Seguimos un paso más en este viaje para que nuestro invitado nos alumbre con nuevos misterios que han dejado huella, leyendas y lugares que han dejado huella. Ya veréis qué curioso. Esta noche, en Espacio en Blanco. Steve Jobs respetaba tanto y le impactó tanto este libro, que no solamente era el único libro que tenía en su iPad, sino que él planeó su funeral. Y en su funeral eligió las personas que tenían que cantar. Eligió los invitados que tenían que estar, entre los cuales estaban Bill Clinton, Bill Gates, todo un montón de personajes de toda la industria. Lo que hace es que al finalizar les regala a cada uno de ellos la autobiografía de un Johnny.
existe aún el pueblo de San Calisto, vulgarmente llamado el Cardón o el Tardón. El nombre de Tardón no tiene más justificación que la de haber existido en la torre del monasterio un autómata que daba las martilladas en la campana del reloj antiguo. En la ciudad de Astorga era famoso el reloj de los maragatos, nombre dado vulgarmente a las dos figuras de hombres y de mujer que martillaban las campanas al dar la hora. En Medina del Campo aún perdura el reloj de autómatas. Son algunos ejemplos de estos curiosos autómatas. Conozcámosles más de cerca. Qué curioso, Jesús, estos autómatas que hay por diferentes partes de España, sobre todo uno que tú llamas, o se llama el Papamoscas de Burgos. Sí, el de la Catedral de Burgos es un poco de las atracciones más conocidas cuando alguien va a la catedral, además de ver la tumba del Cid, el que tenga curiosidades históricas. Como rareza es este Papamoscas, que es un autómata del siglo XVIII, pero que sustituye a uno posiblemente del siglo XVI. El problema es que en el siglo XVI estaba colocado fuera de la catedral, y entonces con las inclemencias del tiempo y con los niños que tiraban piedras, pues en fin, el Papamoscas no duró demasiado. Y en el siglo XVIII hicieron una reconstrucción y está colocado dentro a una cierta altura. En fin, hay mucha gente que no lo ve o no sabe que está, ¿no? Lo cual sería una pérdida, ¿no?, de la visita si no ves lo que para mí es una rareza catedralicia. ¿Papamoscas por qué se llama así? Se llama así porque es un personaje que da las horas. Es decir, es de medio cuerpo, es un señor que con la mano derecha, cuando llegan las horas en punto, toca el badajo de una campana, pero a la vez abre la boca. Y al abrir la boca alguien dijo, en su momento, dice, mira, se parece un papamoscas es una especie de pájaro. Y ahí se quedó, o sea, no tiene más aplicación o más justificación. Y al lado del papamoscas hay otro autómata que da los cuartos, que le llaman el martinillo. Martinillo un poco por lo de tocar el martillo, y también porque, fíjate, es una figura pequeña y los martinillos o martinicos era el nombre que se daba a los duendes en aquella época. Entonces yo creo que tiene esas dos partes, ¿no?, del nombre o semánticas, que creo que hacía relación precisamente al duendecito que traviesamente en los cuartos daba también sus campanadas. Y esos, por desgracia, se mantienen a muy pocos. Cuenta, bueno, por supuesto, el Papamoscas, que es el más conocido de la Catedral de Burgos, y luego cuento otro que hay, que está en Canales de la Sierra, en La Rioja. También de la misma época, del siglo XVIII, más tosco, está en la torre del ayuntamiento, pero que también tiene pues un poco la misma atribución de la tecnología de aquellos tardones que se hacían en el siglo XVIII, teniendo en cuenta que España era un país muy rico en autómatas. Lo que pasa es que luego se fue perdiendo. Digo que era muy rico en autómatas porque, acuérdate, alguna vez lo hemos comentado aquí en tu programa, el caso de Juanelo Turriano. Juanelo Turriano, que era el relojero de Carlos V, él, además de hacer el famoso artificio de Juanelo Turriano, que era elevar las aguas del Tajo hasta el Alcázar, él hizo varios autómatas, hizo danzarines, guerreros, y uno de los autómatas más famosos es el Hombre de Palo, hasta el punto de que una de las calles más famosas de Toledo es el Hombre de Palo. El Hombre de Palo. Luego desapareció, lo quemaron, pensaron que era una obra del diablo, en fin, estas cosas que se decían en aquella época. Y estamos hablando del siglo XVI, o sea que en el XVI, XVII, XVIII hubo autómatas. Los que se mantienen, y gracias que se mantienen, son algunos autómatas del siglo XVIII. Entre ellos, por ejemplo, el de Astorga, esos maragatos, que no deja de ser curioso, porque los maragatos era una etnia maldita. Lo mismo que pasaba con los vaqueiros de Alzada, lo mismo que pasaba con los agotes, con los chuetas. Y los maragatos, en lugar de quedar como etnia maldita, se ha convertido como en un símbolo. Astorga es la capital de la maragatería, entonces en el ayuntamiento de Astorga aparecen estos dos maragatos dando las horas, ¿no? Entonces Nicolás y Juan Zancudo, que es como se llaman estos dos maragatos. Nicolás y Juan Zancudo. Sí, ahí están dando sus horas y son geniales, ¿no? Están muy reconstruidos porque, bueno, por el tiempo, pero los originales son del siglo XVIII. Y Pedro Mato, que es otro maragato, es el que está en la veleta de la catedral. Con lo cual, ahí tenemos el símbolo de Astorga, es otro maragato que en el fondo es reivindicar ese pasado maldito que tenían para que se conviertan
hoy por hoy, y eso yo creo que ha sido un acierto, en los símbolos de Astorga, en los símbolos de la barratería, y relacionados, en el caso de los relojes, pues con unos autómatas que permanecen vivos, y nunca mejor dicho, desde el siglo XVIII. ¿Te dará en un minuto tiempo a hablar del pastor volador? No. No. Pero te puedo hacer una pequeña introducción. Vale. Estamos hablando de los pioneros de la aviación en España. A finales del siglo XVIII, un señor de Coruña del Conde, en Burgos, le dio por hacer un artilugio que pudo volar, y voló. ¿Sí? Y se desplazó más de 500 metros. El problema es que no fue entendido ni por el cura ni por las autoridades civiles y religiosas del momento. El aparato lo rompieron, lo machacaron, y él entró en una depresión que murió. ¿Y dónde ocurría esto? En Coruña del Conde, en Burgos. Pero hay un monumento que se lo han dedicado a él. Y dentro de la historia de la aeronáutica reconocen a Diego Marín Aguilera como pionero de la aviación en España. O sea, ¿y el ermitaño caprichoso? Eso tiene que ver con el Parque del Capricho. ¿Aquí en Madrid? Sí. El parque que está en Alameda de Osuna. Sí. Hubo un ermitaño que era un autómata. ¿Sí? Antes era uno de carne y hueso, Fray Asenio. Cuando se muere, colocan a otro, se muere, y dijeron, bueno, se acabó, que esto se nos muere, vamos a poner uno que no se nos muera. Y entonces colocaron un ermitaño que hacía reverencias y recogía limosnas en el Parque del Capricho, que ya de por sí es todo un capricho. Y dentro de esos caprichos es una ermita de pega, y dentro de la ermita de pega, con un ermitaño que estaba dedicado ahí a orar por el alma de la duquesa de Osuna, y que luego se convierte en un autómata. Pero había otra casa que también tenía otros autómatas, que eran labriegos, para que los nobles supieran un poco cómo ejercían esas labores la clase más pobre. Y como era más difícil contratar a gente pobre, pues contrataron autómatas. Los primeros autómatas del siglo XVIII. Qué curioso. ¿Te quedas un ratito más en la segunda hora? Sí, por supuesto, claro que sí. Vale, 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar. Hay algunas cuantas preguntas. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esta España fabulosa, Jesús? Porque hay muchas preguntas. Hay muchos lugares, hay, como ves, muchas leyendas. Y no nos va a dar tiempo a contestarlas todas. Tenemos que hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, las 3, las 2 en las Islas Canarias, toda la información de España y del mundo. Y después el misterio regresa a esta sintonía. No os vayáis, tenemos mucho que contaros. Para Mahansa Yogananda, este personaje que trajo un tesoro de Oriente, será nuestro segundo argumento, y alguna que otra sorpresa. Estás en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.